encomendarnos a Dios en una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos una vez más en esta mañana tu bondad, tu misericordia en concedernos poder entonar cantos y exaltar tu glorioso nombre. Te suplicamos ahora que nos guíes y que nos ayudes en la declaración, en escuchar tu palabra y que seas exaltado delante de nuestros ojos, reconocido, y que nuestras almas puedan descansar en ti, que eres nuestro Señor, nuestro Salvador, y que podamos, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, aplicar las verdades que son declaradas en tu palabra para nuestras vidas, Señor, para guiarnos, para aconsejarnos, para dirigirnos. Te pedimos estas cosas y te rogamos que todo sea hecho para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy, después de haber escuchado, ¿no?, los primeros capítulos acerca de Job, cómo le vino la calamidad en una forma repentina y perdió todas sus cosas, sus hijos, su hacienda, todo. Y después de eso escuchamos su amarga queja, ¿verdad? Todo el capítulo 3 está diciéndonos la queja, ¿no?, de Job, maldiciendo el día en que había nacido, pensando que hubiera sido mejor morir al nacer o haber sido como un aborto, que así no hubiera tenido lugar todas las cosas que ahora le estaban aconteciendo. Entonces sus amigos esperaron pacientemente en silencio 7 días, hasta que finalmente uno de ellos, Elifaz temanita, comienza a darle consuelo a su amigo Job. Y tenemos aquí en ese capítulo 4 y 5 el primer discurso de Elifaz temanita, la tierra de Temán, una tierra famosa, ¿no?, según la escritura, por los sabios que ahí existían. Así pues, provenía de este lugar. Y podemos notar a esas alturas que aunque el diablo había sido silenciado con respecto a las acusaciones sobre Job, que servía a Dios por interés, que servía a Dios por conveniencia, que lo servía a causa de la prosperidad y a causa de la salud que Dios le había dado, esos eran los argumentos del diablo, pero fue silenciado, ¿no? Sin embargo, para Elifaz, la condición de Job era una evidencia de que su amigo no era íntegro delante de Dios, ¿no? Ese es el pensamiento de Elifaz temanita. O sea, podrán decir lo que quieran, dice Elifaz, ¿no?, pero yo estoy viendo y para mí Job ha de tener pecado, porque si no, no le hubiera sobrevenido esta situación en la que está, ¿verdad? Entonces, ese era su pensamiento. Dice ahí en Job 4:8, porque los que harán iniquidad y siembran injuria, pues van a cosechar estas cosas, ¿verdad? Es lo que está el pensamiento de Elifaz. Así que su palabra, más que consolación, resulta ser un regaño fuerte hacia Job y una acusación, ¿no? La acusación de que Job era débil en su carácter, y la acusación de que además como que se notaba que era medio hipócrita. Esas eran las acusaciones que estaba haciendo, ¿no? Se nota, ¿no?, que tienes un carácter débil, porque ahora eras bueno, ¿no?, cuando tenías que aconsejar a otros, y entonces sí te explayabas y aconsejabas y decías, ¿verdad? Pero ahora que te ha caído el chagüistle a ti, ¿verdad? Entonces sí, ya te pones en otra condición, ¿no? Tu posición ya te debilitas, te doblegas, y ahí está la debilidad de tu carácter, ¿no? Ahí se nota en cierto sentido que eres una persona hipócrita, ¿no? Porque dices a otros lo que se debe hacer y tú mismo, ¿qué? No te lo aplicas a ti, ¿verdad? Entonces, esta era la acusación de Elifaz. Es nuestro primer punto, del versículo 1 al 11.
Elifaz comienza diciéndole a Job de esta manera, ¿no? Así como esas personas, no te lo quisiera decir, pero ya no aguanto, no se me salen las palabras, ¿no? Espero que no te vayas a molestar por lo que te voy a decir, pero allí te va a ver la acusación. Hay personas así que se acercan, ¿no? Ya no aguanto, ¿no? Es decir, quisiera criticarte y decirte estas cosas, ¿no? Porque eres soberbio, orgulloso, y no te lo quería decir. Por favor, no te vayas a molestar, es por amor que te estoy diciendo esto. Y Job así, Elifaz así le dice a Job, no te vayas a molestar, eres mi amigo, pero la verdad siento que eres medio débil de carácter y medio hipócrita, ¿no? No te vayas a molestar, Job, por lo que te estoy diciendo, ¿no? Del versículo 3 al 5 le dice, yo recuerdo, ¿no? Lo que tú enseñabas, que estabas siempre dispuesto a apoyar a los débiles, a los que flaqueaban. No dudabas en extender tu mano para ayudar a los que tenían las rodillas titubeantes. Sin embargo, ahora que el mal te ha sobrevenido, no puedes sobrellevarlo, te turbas, estás turbado, estás todo ahí doblegado. La fortaleza que tenías desaparece. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, Job? Muy para con otros, y ahora, mírate. Así es el argumento de Elifaz, ¿no? Como que eras bueno para aconsejar, pero ahora que te pasan a ti las cosas, a ver, ahora te doblegas, ¿verdad? Tú decías que estabas muy esperanzado y confiado, ¿no? Yo confío en que soy una persona temerosa, es lo que Elifaz está diciéndole a Job, que Job decía, yo soy una persona temerosa de Dios, soy una persona que está esperanzado en que se ha portado bien toda la vida, por lo tanto, y ahora según la sabiduría humana, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Elifaz, manita? Y ahora, ¿no? Como dicen en el mundo, el que obra mal se le pudre el tamal, y como yo te veo medio podridón, pues entonces se me hace que algo hiciste mal, ¿verdad? Algo está mal. Entonces, examínate, recapacita, dice, utiliza la palabra esa, no examina, recapacita, ahí en el versículo 7, examínate. Tú sabes que los rectos y a los inocentes no les puede ir mal. Ese era el argumento de Elifaz, ¿no? Entonces, si a ti te está yendo mal, es simple, ¿no? A los rectos y a los inocentes les va bien. A ti te está yendo mal, entonces regreso la ecuación para el otro lado, ¿no? Entonces quiere decir que tú traes algo ahí encerrado, ¿verdad? Que hay algo que has de haber hecho y que estás ocultando, ¿verdad? Es lo que le estaba diciendo. Entonces, él insiste, ¿no? Elifaz insiste. La norma divina nos enseña que lo que uno siembra, versículo 8 y 9, lo que uno siembra, eso mismo cosechará. Si uno echa ahí semillas de maíz, no puede esperar recoger chayotes, ¿verdad? No va a ser así. Así que, si tú estás cosechando, Job, esta aflicción y esta tristeza, pues de seguro que has de haber sembrado injuria y malos tratos. De seguro que es así, ¿no? Los que siembran injusticia e injuria, eso mismo cosecharán. Insinuando de esta manera Elifaz que seguramente Job había sembrado estas cosas y ahora estaba cosechando el resultado de lo que sembró. La justicia y la ira divina lo estaban consumiendo porque seguramente Elifaz decía eso, seguramente tú has de tener algo ahí oculto, sembraste algo mal. Este es el caso, ¿no? El impío y el inicuo siempre van a cosechar la ira, siempre el Señor les va a consumir. Así sucede, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, Job, así son los leones, ¿no? Tienen unos dientotes, andan, pero por mucho que rujan y braman, finalmente van a envejecer, se van a quebrar sus dientes y van a ser consumidos. En la vejez ya no encontrarán presa y morirán. Entonces, es lo que te está pasando a ti, ¿verdad? Más o menos ese es el asunto, así parece ahora contigo.
la justicia de Dios te ha alcanzado y queda manifiesta tu debilidad de carácter, y además como que queda manifiesto un poquito tu hipocresía. Ese es el argumento de Elifaz, ¿no? Ahora, del versículo 12 al 21, Elifaz fundamenta su argumentación hacia Job en el hecho de haber recibido una revelación. Una revelación, en algunas versiones dice que tuvo un sueño, y en la versión popular inclusive dice que fue una pesadilla, ¿verdad? Entonces se ha de haber echado 3 órdenes de enchiladas y unas patitas de puerco, entonces en la noche se le vino la indigestión. Entonces, pero el asunto es que tuvo un sueño, y ahí en ese sueño que tuvo, de repente despertó y se dio cuenta, ¿no? Le provocó gran espanto y temblor, y se despertó para darse cuenta que una silueta, una figura, un espíritu, un ser espiritual estaba delante de él, probablemente un ángel, ¿no? Y dice que cuando el ángel le rozó su cara, se le erizó la piel, se dio una espantada como pocos, ¿no? Entonces, vio la silueta, pero no pudo reconocer de qué se trataba. Algunas versiones que traducen la idea de, así como la versión antigua traduce fantasma, en realidad es una figura, una figura espiritual, una silueta. Otras versiones lo traducen así, en la versión popular, una silueta. Así que en medio de este escalofriante acontecimiento, Elifaz recibió un mensaje que pone de manifiesta la trascendencia de Dios, la grandeza de Dios, la soberanía de Dios por encima de los hombres. Con las preguntas de la silueta le dijo, me quedé así asombrado, y oí la voz que me decía como en un susurro, ¿no? ¿Será más justo el hombre que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? La respuesta obviamente es que no, ¿verdad? Entonces Elifaz está diciendo esto, pero entonces, ¿cómo te voy a justificar a ti, Job, que dices que eres justo y que no has hecho nada y que tú eres íntegro? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para empujar a Dios de lado? No. El mensaje de esa revelación le estaba diciendo que no era posible. La respuesta implícita en las preguntas es que no, que el hombre no es más justo que Dios, y que el varón no es más limpio que el que lo hizo, ¿verdad? Por lo tanto, dice Elifaz, yo procedo a justificar a Dios, pero no te voy a justificar a ti, hijo. ¿Me explico? Es la argumentación de él. El mensaje continúa señalando acerca de otras criaturas, diciendo que ni aún los ángeles, diciendo, bueno, si Dios notó rebeldía, notó fallas en los ángeles, ¿cuánto más no va a notar fallas en los seres humanos? ¿Cuánto más no va a notar, si notó necedad en los ángeles, dónde quedan los hombres que provienen del polvo y que comparados con Dios son como una polilla? ¿Ya no sirve? Entonces, comparados con Dios, los hombres son como una polilla, como un animalito que ves hoy en la tarde y al día siguiente ya no está, ya se murió ese animalito, ¿verdad? No dura ni siquiera un día. Así como dicen las flores, ¿no? Flor de un día, que ves un día la flor y al otro día ya se acabó, se marchita. Así el hombre delante de Dios, ¿no? Si Dios notó necedad en los ángeles, hablando obviamente de la caída, ¿dónde quedarán los seres humanos que son temporales, que son como el viento, que comparados con Dios no duran nada? Duramos como un día, en la mañana estamos y en la tarde ya no estamos, ¿verdad?
aunque vivamos muchos años, para delante de la eternidad de Dios es como si en la mañana te vemos y en la tarde ya no, ¿verdad? Ya no está, ya desapareciste. Somos criaturas muy frágiles y estamos contenidas en un estuche muy frágil, en un estuche de barro quebradizo, ¿no? Es como si estuviéramos adentro de una maceta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado ahí regando las macetas y nos toca ese trabajo y de repente ya, ¡paz! No dura la maceta ya para contarlo, ¿verdad? Así nosotros, oye, también que se veía, tan sano que se veía esta persona y ¿cómo que ya se murió? Pues sí, ya, se acabó, ¿verdad? Le dio un infarto y se acabó su vida. Somos criaturas frágiles. Entonces, ¿cómo una criatura tan frágil, dice Elifaz, una criatura tan débil y pecaminosa, pudiera contender con su Hacedor? ¿Cómo vas a discutir tú, Job, con Dios? Si los ángeles notones se dan, tú vas a discutir con Dios, tú le vas a preguntar. O sea, todas estas cosas nos llevan a considerar, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos así como vedettes y dando chanclazos y diciendo, ay, pues hazle como quieras y, sí. Nos ponemos así como muy exaltados, ¿no? Y nos damos cuenta cuán débiles, ¿no? Somos muy débiles y frágiles y no podemos contender, ni cuestionar, ni reclamarle nada a Dios. La belleza y la hermosura de los hombres se pierde en su fragilidad. Dice Elifaz, y muchos de ellos llegan a morir sin entender siquiera el significado de la vida, sin entender siquiera el significado de la existencia. Llegan a morir y no mueren sabiamente, lleno de días, no habiendo hecho lo que debía haber hecho durante mi vida, sino que mueren sin sabiduría, es decir, la vida no les sirvió para nada, no entendieron, no aprendieron. Morirte sin sabiduría es morirte a los 20 años por portarte mal, ¿no? Por correr una motocicleta a 200 kilómetros por hora en un lugar donde no puedes, debes ir a 60, pero como tú eres muy, muy entendido, te vas a 200 y chocas y te mueres sin sabiduría a los 15, a los 20. Hay personas, ¿no? Especialmente cuando somos jóvenes, que queremos hacer todo ese tipo de cosas. Y muchos llegamos a morir así, ¿no? Sin sabiduría, sin entender, mueren muchas veces trágicamente, ¿no? Y al morir de esa manera, obviamente mueren sin sabiduría. No sirvió la vida para ellos, ¿no? La vida tenía el propósito de que conocieran a Dios, pero por su falta de entendimiento acabaron con sus vidas neciamente a los 15, a los 20. ¿A qué edad le gusta? A los 30. Es tremendo, ¿no? Con razón, ¿no? El profeta Isaías 40:17, lo que dice Elifaz es correcto, ¿no? Isaías dice en 40:17 que el hombre es como nada. Dice, las naciones son contadas como nada delante de Dios. Y comparados con Dios, si uno se quiere comparar con Dios, dice Isaías, serán como menos que nada y que lo que no es. Entonces, como una basura, como un polvito del viento, ¿no? Que desaparece. Ahora, la revelación recibida por Elifaz prueba la grandeza, la trascendencia de Dios en contraste con la fragilidad humana, incluido, ¿no? Incluido Job. Pero es obvio, ¿no? Esta disertación de Elifaz no prueba la trascendencia de Dios y la fragilidad del ser humano, pero de ninguna manera nos sirve para probar que Job fuera hipócrita, ¿no? En ninguna manera demuestra que Job fuera hipócrita o débil de carácter, ¿no? Sí, Dios es grande y el hombre es ¿qué? Frágil. Eso es lo que prueba la disertación, pero no está probando que Job sea un hipócrita, ¿no?
Ahora, Elifaz consideraba que su argumentación era tan irrefutable y en cierto modo ya en el capítulo 5 comienza a desafiar a Job. Da voces, dice, a ver, ¿quién te va a responder desde el cielo, no? A ver, ¿qué persona espiritual te va a responder? ¿Qué ángel va a venir a decirte algo? Grita, da voces si quieres. O sea, Elifaz estaba muy confiado en su argumentación. Estaba muy confiado en lo que él estaba señalando. Si nosotros comprendemos, ¿no? Si uno recibe, ahora tenemos la revelación aquí escrita, ¿no? Si uno recibe una revelación de Dios enseñándole algo, sería uno un necio si dudara de esa revelación, ¿no? Y Elifaz así se pone medio así, sangroncito un poquito, y desafía a Job, pues grita a ver si un ángel te va a responder o te va a dar la razón, un 5-1. Puedes dar voces, ¿no? Está implícito, pero finalmente sabemos, en tercer lugar, ¿no? Sabemos, es lo que dice Elifaz en su argumento, que el pecado es la ruina de los pecadores y que el hombre nace para la aflicción. Eso es lo que hemos aprendido, dice Elifaz. Que el pecado es la ruina de los pecadores y que el hombre nace para la aflicción. Es su argumento de 5, versículo 1 al 7. Si se trata de la ira, si se trata de la codicia o de algún otro pecado, esta es la realidad para los hombres. Que el pecado finalmente los arruinará. Así es desde la caída. Pudiera ser que esta ruina tardare, porque de repente podemos ver que los malvados echan raíces y parece que están tan acendrados que nadie los va a quitar y que son inamovibles. Así pensábamos algunos de Fidel Velázquez, ¿no? Pero finalmente terminó ya avanzado de edad, ¿no? Así uno dice, no, se arraiga el malvado y parece que nadie lo va a quitar y nadie lo puede mover. Echan raíces. Sin embargo, dice Elifaz, finalmente serán quebrantados en la puerta, ¿no? La idea de ser quebrantado en la puerta es que la costumbre era que había los caseríos o las ciudades con sus murallas y los juicios se hacían fuera de la puerta, de tal manera que si había que matar a alguien o juzgarlo, lapidarlo, ya estaba fuera, tomaban las piedras y ahí quedaba fuera de las puertas de la ciudad, ¿no? Los personajes importantes de esas comarcas se ponían, ¿no?, a la entrada de la puerta, ¿no?, para ser consultados, para aconsejar. Entonces dice, nadie podrá librarles, ¿no? Aunque parezcan muy enraizados en el mal, finalmente les vendrá su fin y nadie podrá librarlos. Elifaz está insinuando que este sería el caso de Job, ¿no? Estabas tan lleno de vida, tan enriquecido, con camellos, con yuntas y con todos tus hijos y muy bien posicionado, y de repente de un día para otro, de la grandeza a la miseria, ¿no? Entonces, Elifaz insinúa que este era el caso de Job y que, así como dice, bueno, yo no he visto que vengan las cosas sin causa, ¿no? Que haya un efecto sin causa. Elifaz insinúa que este era el caso de Job. Los sabeos y los caldeos no vinieron de chiripada. Necesariamente ha de haber algún pecado por el cual esta aflicción te ha de haber venido. No puede ser que las chispas broten si no hay lumbre, ¿verdad? Si no hay una combustión, necesariamente va a traer las chispitas que vuelan, ¿no?, y que te queman la ropa que es de poliéster o de nylon. No así el algodón, ¿verdad? Pero bueno, los sabeos y los caldeos no vinieron por chiripada. Ha de haber algo ahí, Job. Elifaz pensaba que no podría haber aflicción sin causa, relacionándolo o con el pecado original o con un pecado particular que Job tuviera y que estaba, ¿qué?, a sus ojos ocultándolo. A sus ojos ocultándolo. Pero la desgracia que había caído sobre él, decía Elifaz, no, algo estás ocultando, porque la desgracia no viene así nada más porque sí. Has de tener algo, ya suéltalo, ya confiesa, ¿verdad? Ese era el argumento de Elifaz. Elifaz tenía razón en que no puede haber una situación o un efecto sin causa. Solamente se equivocaba en el hecho de que la causa la quería encontrar a fuerzas en Job, ¿verdad?
nosotros que estamos leyendo ya el capítulo 1 al 3, nos damos cuenta que la causa no estaba en Job, ¿verdad? Que la causa estaba en el piso de arriba. Y Elifaz estaba terco y necio encontrando la causa ¿en dónde? Pues en el piso de abajo. Al único que veo es a ti. Pues tú mero eres el culpable, ¿verdad? Nosotros ya vamos en caballo de hacienda, hermanos. Ya la revelación del capítulo 1 y 2 nos demuestra que hubo una entrevista y que hubo algo en el piso de arriba donde el enemigo pidió la oportunidad, ¿no?, de probar que Job era un hipócrita. Pero imagínate estar en la parte de abajo y te dicen, tú vas a juzgar el asunto, ¿no? Tú eres el culpable, ¿no? O sea, yo no veo ninguna otra causa, no puedo ver lo que está arriba, entonces veo a Job que este mero es, ¿verdad? No es otro el culpable. Entonces, solamente se equivocaba en el hecho de que la causa pudiera estar en el piso de arriba y no en el de abajo, como él pretendía, no encontrarlo en Job. Cuando Cristo enseñó a sus discípulos en Juan 9, 1 al 3, recordarán ustedes, ¿no?, que estaba ahí un ciego de nacimiento. Y la pregunta de los discípulos fue, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y la respuesta de Cristo los dejó asombrados, ¿no? Ni este, ni sus padres, sino que este cuate nació ciego para que las obras de Dios se dieran a manifestar, ¿no?, la gloria de Dios cuando Cristo iba a sanar a ese hombre ciego, ¿verdad? Entonces, no, como vamos a ver algunos comentarios al final, no siempre podemos encontrar las causas directamente así en el piso de abajo. A veces va a haber cosas ocultas que no sabemos. Esto nos debe ayudar a ser temerosos, a ser cuidadosos, a no juzgar apresuradamente, ¿no? Siendo así las cosas, entonces dice Elifaz en cuarto lugar, 5:8 en adelante, 5:8 al 16. Bueno, si son las cosas así, entonces mi consejo ya va a cambiar, ¿no? ¿Cuál es tu consejo, Elifaz? Mi consejo, dice versículo 8, ciertamente dice, yo buscaría a Dios y depositaría en él todo mi asunto, ¿verdad? Entonces, Job, yo te aconsejo que busques a Dios, que encomiendes toda tu situación a Dios y ahí vas a encontrar la respuesta. No podemos encontrar un consejo más maravilloso que este, ¿no? Para todos nosotros, por supuesto. Dice Elifaz, mi consejo es que el hombre busque a Dios y encomiende a él su causa. Después de las terribles acusaciones contra Job y de las severas insinuaciones acerca de la causa verdadera de sus aflicciones de Job, por fin, ahora sí Elifaz atina a recomendar algo muy bueno, ¿no? Allégate a Dios y confíale en Él todo el asunto, ¿verdad? Por ahí hubiéramos empezado, ¿no? Pero primero ya me diste mi revolcada y me arrastraste y me acusaste de débil, de carácter, de hipócrita, ¿ya? Hubiéramos empezado del otro lado, ¿verdad? Pero bueno, nosotros llevamos la ventaja de que vamos leyendo el libro, ya lo conocemos, ¿verdad? Ahí Elifaz pues no entendía mucho esa parte, él estaba actuando nada más, ¿verdad? Y así pues da su recomendación de confiar en Dios y poner todo el asunto en las manos de Dios. Así que, Job, ya no te quejes, humíllate a Dios. Él es bueno, Él es todopoderoso. Él hace maravillas en la creación y da una serie, trae la lluvia, especialmente en los lugares desérticos como donde ellos habitaban. La lluvia es un asunto crucial, ¿verdad? Los ríos, las fuentes que se forman y desaparecen ahí en meses o días, ¿verdad? Entonces, dice, Dios hace maravillas en la creación y también da toda una disertación, hace maravillas en el gobierno providencial. Las maravillas en el gobierno providencial es que Dios frustra los planes de los astutos, dice. El astuto dice, voy a hacer esto, voy a tornar, voy a volver, y no sabe, ¿no?, que desde el cielo Dios está frustrando, ¿no? Ahorita allá viene esa señora, trae una bolsa, así como salen los videos, ¿no? Ahorita me acerco rápido en mi moto, le arrebato la bolsa y me llevo todo el dinero que acaba de sacar del banco, ¿no?
y no sabes que va a salir un perro, y cuando tú vas en la moto, te muerde y allá vas a dar, ¿no? Frustra los planes de los astutos, ¿no? Prende a los sabios en su astucia. ¿Sí? Ya hemos escuchado en el Nuevo Testamento, cuidado, dice los que dicen, voy a ir a la ciudad y voy a hacer, y voy a traficar, y voy a negociar, y voy a hacer esto y lo otro, y no sabes que ni siquiera vas a llegar a la ciudad, ¿verdad? Prende a los sabios en su astucia, entontece el consejo de los perversos, libra al pobre y al menesteroso, pone a los humildes en las alturas y a los enlutados en la prosperidad. Esas son las cosas providenciales que Dios hace, ¿no? De repente vemos una persona, a lo mejor está pidiendo ahí limosna, y ya para dentro de 2, 3 años lo conocemos y es un magnate. ¿Pero qué pasó? Si este era el pordiosero que estaba allí. ¿Cómo fue? Pues resulta que se encontró un billete de la lotería y se la sacó, y ya se hizo un magnate petrolero, ¿no? Entonces, en realidad, el mejor consejo que pudieran darnos es lo que aquí dice Elifaz, ¿no? Yo te aconsejo, Job, que busques a Dios y que encomiendes a Él toda tu causa, ¿no? Cada uno de los creyentes aquí presentes podemos decirlo, ¿no? Que lamentamos de no haber seguido antes este maravilloso consejo, que lo seguimos más adelante. Algunos nos alcanzó la gracia a los 25, a los 30, a los 40 o más adelante. Y nosotros decimos, sí, ¿por qué no seguí este consejo antes? O sea, ¿por qué no busqué a Dios? ¿Por qué no me encomendé a Él en toda mi vida? Y lamentamos porque pasamos muchos años y vivimos muchos años sin seguir ese consejo, y nos hubiéramos evitado muchos pecados, hubiéramos evitado muchos desatinos contra Dios, de los cuales ahora nos avergonzamos, ¿no? Si hubiera hecho caso, ¿no? Es por eso que siempre, cuando hablamos de estos puntos, invitamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a seguir las instrucciones y la disciplina de sus padres, a seguir el consejo de Dios. Encomiéndate a Dios, busca a Dios, niño, busca a Dios, joven, encomienda a Él tu causa, para que no tengas que lamentar lo que estamos escuchando. Puedes platicar aquí con cualquiera de nosotros que tenemos más de 80 años y te vamos a decir lo mismo. Sí, llegué tarde al Evangelio, quizás a los 30, a los 40, y de ahí para atrás no quisiera ni contarte dónde estuve metido, dónde me revolqué. Ni siquiera quisiera mencionarlo, ¿no? Y nosotros como padres le decimos a nuestros niños y a nuestros hijos, tengan cuidado, sigan el consejo, aprendan, para que no tengan que lamentar después y que avergonzarse y decir, oye, háblame de tu vida como inconverso, ¿qué hiciste? No, mejor no te quiero decir nada, mejor no te quiero comentar porque hice cosas impronunciables. Mejor escuchemos, ¿no? Busca a Dios, encomienda a Él tu causa. Invitemos siempre a nuestros niños y jóvenes a seguir la instrucción y la disciplina para que más adelante no tengan que avergonzarse de cosas que pudieron haber evitado, ¿no? Elifaz concluye su discurso recordándonos desde el versículo 17 hasta el 27 una doctrina que conocemos, ¿no? Las bondades de la disciplina de Dios, ¿no? Las bondades de la disciplina divina. Por lo tanto, Elifaz le dice a Job, Job, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y ya empieza a dar toda la doctrina de la disciplina, ¿no? Porque Dios, o sea, en el Nuevo Testamento ya se nos aclara, Hebreos 12, del 5 al 10, nos dice, ¿no? Que Dios al que ama, disciplina. Por lo tanto, si Dios te está corrigiendo, suponiendo que no sea, que sea alguna cosa, Dios te está corrigiendo, Job, ¿sí? Y Dios al que ama,
lo corrige. Entonces, bienaventurado aquel a quien Dios corrige, ¿no? El Nuevo Testamento nos lo aclara y nos dice ¿por qué? Porque si Dios te deja sin corrección, quiere decir que a Dios no le importas. No le importa lo que pase con tu vida, no le importa que te despeñes, que te caigas, que te resbales, que no le interesa lo que te pase, ¿no? Pero si ves que Dios te aprieta, entonces es que está tratando contigo, ¿no? Que si le interesamos, eso quiere decir, ¿no? Si nadie nos dice nada, no, pues a nadie le importaría, ¿verdad? Así, no. Sí, muchos que están deprimidos, que fueron dejados por su familia, no, a nadie le importa, ya se van corriendo hacia el cerro y se quieren colgar de un árbol, no, a nadie le importa, ya no quiero vivir, y se deprimen y se tratan de escapar, ¿no? Cuando Dios te disciplina, le dice Elifaz a Job, es porque Dios te ama, ¿no? Porque Dios está tratando contigo, ¿no? Disciplina a todo aquel que recibe por hijo, dice el Nuevo Testamento, de modo que si te dejara sería considerarte como un bastardo, como que no le interesas. Y Job explica que esta disciplina es maravillosa, ¿no? Los que hemos estado bajo la disciplina de Dios lo conocemos, ¿sí? Dice, Él hace la llaga y Él la cura, ¿verdad? Primero nos hace un tasajo así, ¡ay!, que casi se te salen las tripas, ¿no? Y luego ya te va juntando y te va remendando y dices, no, Dios está tratando conmigo, ¿verdad? Entonces ya sí, te ayuda, ¿no? A través de la disciplina, Dios te libra de graves y duras tribulaciones que de otra manera te hubieran alcanzado. O sea, cuando nos damos cuenta, o Dios nos permite darnos cuenta, ¿no? De que nos detiene, que nos corrige, y luego más adelante ves las consecuencias en otra persona que no fue detenida y que no fue corregida. Muchas veces la persona ya no está, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es que Dios nos deje, ¿no? Si la gracia de Dios nos sustenta y Dios saca su mano, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, mucho mejor, ¿no? Estar bajo la disciplina, bajo el control, ¿sí? Eso nos va a librar de muchos tragos amargos, ¿no? Los padres que dejan a sus hijos sin corrección, sin amonestación, sin disciplina, van a sufrir el dolor de cabeza ellos y también sus hijos, ¿no? Por no haber enderezado, ¿no? No, es que no me gusta que lloren, no, yo prefiero que lloren ahorita, yo prefiero que sean corregidos ahorita para que más adelante no tengan que estrellarse contra la pared, no tengan que fracasar en su vida, en sus matrimonios, en su escuela, en su trabajo. Mejor hay que corregirlos ahorita, enderezarlos ahorita. Es buena la disciplina, ¿no? Dios nos libra de graves y duras tribulaciones que de otra manera nos hubieran alcanzado. Además, con Dios dice, en el tiempo del hambre, un tiempo difícil, no te faltará. En el tiempo de la guerra serás protegido, ¿sí? Aún nos protegerá de la lengua malvada. Ya ve que hay personas así, trabajamos en las empresas, ¿no? En las empresas siempre hay la costumbre de que personas hablan de otras personas y tratan de perjudicar a otros, ¿no? Y se arman chismes y complots y la ley del hielo, y no le hablan a una persona y la bloquean, la entorpecen, y la persona está bien desesperada. ¿Qué voy a hacer? No te preocupes, aquí nos dice, ¿no? Que aún la lengua malvada, dice, Dios te guardará de la lengua malvada, de los complots y conflictos que hay ahí en tu empresa, en tu lugar. No te preocupes. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a guardar. Es lo que le está diciendo Elifaz a Job, ¿no? Ni te tienes que preocupar que te vaya a atacar un león o una fiera o te vaya a destruir. Dios te guardará.
narraciones providenciales de creyentes nos dicen, ¿no?, que grupos misioneros que iban al África a llevar la palabra, ¿no?, ingleses o norteamericanos, pensaban irse por cierto lugar y providencialmente dicen, no, mejor nos vamos a ir por ese lugar porque está ahí muy lodoso. Los estaba esperando una emboscada ahí. Providencialmente cambiaban de ruta, ¿no? Dios te guardará. A veces nos dicen, no, cerraron aquí el paso y ahora voy a tener que dar una vueltezota. Pudiera estar una emboscada ahí, pudiera estar un accidente que te va a quitar la vida, mejor ni reclames. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, le dice Elifaz a Job, habrá paz en tu casa y nada te faltará. No te faltará descendencia, vendrás a la vejez, vendrás en buena vejez a la sepultura. Todas estas cosas son las que Dios hace, ¿no? Corrigiendo, disciplinando a sus hijos. ¿Sí? Job, escúchalo y aplícatelo para tu provecho. Qué buenas palabras terminan, ¿no? Escúchalo y aplícatelo para tu provecho. Si solamente lo escuchas, no va a servir para nada. Hay que escucharlo y aplicarlo para nuestro provecho, porque si solamente lo escuchamos, oh, estuvo re buena la predicación para ustedes, ¿no? Pues sí, para los otros, ¿no? Nuestro hermano Mark platica una historia, ¿no?, de uno que siempre le echaba la predicación a los demás, ¿no? Y hasta que se pusieron de acuerdo todos en la congregación, dijeron, no hay que ir, vamos a dejar que vaya él solo, ¿no? Ya se pusieron de acuerdo, ya fue sola la persona, ¿no? Y ¿qué pasó? Ya lo encontraron al domingo siguiente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo la predicación? Estuvo re buena, dice. Lástima que no vinieron. O sea, de todas maneras él no se la aplicó, ¿verdad? Él quería aplicársela siempre a los demás, ¿verdad? Así Job, Elifaz le dice a Job, pues escúchalo y aplícatelo, ¿no? Terminamos con unos comentarios. En primer lugar, siempre en la vida de la iglesia se dan comentarios y exhortaciones entre hermanos. Entonces, hay que darle siempre la bienvenida a esos comentarios y exhortaciones que pudieran hacernos. Y les daremos mucho mejor la bienvenida si los que dan el comentario, el consejo o la exhortación procuran evitar la dureza y la soberbia cuando se dirigen a sus hermanos, ¿verdad? Ya ven tú, animal, que tengo que decirte algunas cosas, ¿no? Ay, caray, no, está muy duro, ¿no? O sea, no le vas a hacer caso. Si te está tratando así, no, pues, lo primero que va a decir, animal, tú, ¿no? Yo, ¿cómo le voy a decir caso? No le vas a hacer caso, ¿no? O sea, entonces, muchas veces el comentario pudiera ser bueno, ¿no? Pero si la actitud con la que nos lo dicen no es la adecuada, no lo vamos a recibir. A ver, tú, quiero, ven, porque te voy a regañar. No, pues ya bloqueaste todo el asunto, ¿no? Entonces, es importante que si vamos a decirle un consejo, un comentario, algo a otro hermano, lo hagamos con prudencia, lo hagamos con humildad, no lo hagamos con orgullo, no lo hagamos con soberbia. A ver, yo soy mejor que tú, te voy a decir cómo debes hacer las cosas. Híjole, no, ya. Lo que le digas, le va a andar por aquí y le va a salir por el otro lado, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar, muy seguramente seremos mejor escuchados si de antemano no juzgamos y culpamos a nuestro prójimo que queremos ayudar, ¿no? O sea, si de antemano ya vamos con un prejuicio, con una condenación anticipada, te voy a comentar, casi estoy seguro que tú eres culpable, pero de todas maneras te voy a decir estas cosas. No, pues ya no va a ser un buen... A veces pareciera como que más bien queremos humillar al otro y enseñorarnos sobre él en lugar de ayudarle, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Ya hiciste tu lectura? ¿Sí? ¿Qué? ¿Y tu oración también? ¿Sí? Ah, caray. ¿Y este quién es? ¿Es mi conserje o quién es?
¿Sí me explico? Entonces, inmediatamente vas al choque, ¿no? A decir, yo ya hice mi lectura y mi oración, ¿y tú? O sea, luego, o sea, estás empujando, ¿me explico? Entonces, los comentarios o las ayudas así a veces no nos van a servir, o no le van a servir a la otra persona, ¿no? Porque le estás empujando. En tercer lugar, hay que comentar, ¿no? Aquí estamos viendo que Elifaz recibió una revelación de parte de Dios, pero es importante que la recibió en sueños, y Elifaz recibió una revelación en tiempos donde era factible y correcto recibir una revelación. Ya ahorita ya nadie vaya a decir que no, yo tuve un sueño como Elifaz y no, ya se cerró, ya la revelación está cerrada, el Antiguo y el Nuevo Testamento están completos. Ya ahora sí, si sueñas o algo así, se puede deber a las enchiladas, pero no es una revelación, ya no hay revelación, ya se cerró la revelación, ¿verdad? Elifaz la recibió oportunamente cuando todavía había revelación. Ahora ya tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento y ya Dios nos habla a través de la palabra escrita. Así a través de la palabra escrita nos anima, nos consuela, nos exhorta, nos guía. Aquella, ¿no? El tiempo de Elifaz, el tiempo de apostólico, es la infancia de la revelación. Estaba completando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora ya tenemos una revelación madura y completa, ¿sí? A la cual hacemos bien en estar atentos, ¿no? Como una antorcha que arde hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana venga, hasta la segunda venida de Cristo. Esto es lo que tenemos para guiarnos. Así que nos toca leerla y escudriñarla, ¿no? En cuarto lugar, sin lugar a dudas, sea que alguien esté atravesando por aflicciones o no, el mejor consejo que pudiéramos darle es que busque a Cristo, que busque a Dios y que encomiende a Él toda su vida, que encuentre en Dios el sentido y el significado de su vida. Es el mejor consejo que podríamos dar, que podríamos escuchar, ¿no? Con Dios siempre habrá consuelo y esperanza. Sin Dios todo resultará en vanidad y aflicción de espíritu. Sin Dios la vida nos resultará en un acertijo indescifrable. ¿Por qué me viene esto a mí? ¿Por qué le pasa esto? ¿Y por qué al otro no? ¿Y por qué el vecino que es malvado y pecador prospera y yo que soy creyente y temeroso me está yendo mal y me enfermo? ¿Por qué es esto? Si no tenemos, ¿no? Sin Dios la vida nos resultará un acertijo indescifrable, una contradicción. Pero con Dios aprendemos a vivir y nos preparamos para la vida eterna. Con Él todo cuadra, con Dios todo cuadra, con Cristo todo entra en su lugar, todo tiene sentido. Aún las aflicciones, las tristezas, las adversidades, las enfermedades, todo lo podemos entender porque ya Dios nos ha mostrado que todo esto es temporal y que estamos seguros en Cristo y tenemos una eternidad que nos espera. Entonces, le damos gracias a Dios por eso. Ahora, cuando finalmente, ¿no? Cuando vamos de viaje necesitamos, sí, creo que ya esto no se usa la brújula, ¿verdad? Pero es mejor el GPS o el Google, ahí como sea. Cuando vamos de viaje necesitamos la orientación, ¿no? Son herramientas indispensables, la brújula, el GPS, y ahora las escrituras nos dan 3 grandes avisos que son sumamente importantes, ¿no? ¿Cuáles son esos avisos, no? Son 3 posiciones para ubicarnos. La primera posición es lo que ya escuchamos, ¿no? Hubo un hombre que se llamó Adán, a través de él vino la caída y la entrada del pecado y todos los hombres nos convertimos en pecadores, ¿no? Esa es la primera cosa que debemos entender. La segunda cosa, a la mitad, ¿sí? Hubo Dios
en la persona de su Hijo, vino a este mundo y se encarnó y murió por los pecadores, para que todos los que crean en Él, creamos en Él, seamos salvos. Es la segunda señal, el asunto importante que debemos entender para vivir bien. ¿Sí? Primero la caída para explicar, el pecado explica todo lo que sucede en nuestro mundo. La persona de Cristo explica la bondad, la grandeza, la gracia, toda la persona de Dios es manifestada en la redención de pecadores. Y el tercer punto que debemos entender es que habrá un juicio de ratificación de todos estos asuntos. Tres asuntos, tres antorchas en la historia humana para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros actuemos correctamente. Si tomamos en cuenta estas cosas, viniendo a Cristo, obviamente vamos a vivir de una forma adecuada, ¿no? La última es el juicio final, ¿no? La advertencia y las consecuencias del juicio final. Si no tomamos en cuenta los señalamientos que estamos mencionando en este momento, el viaje de nuestra vida resultará mal. Si no seguimos las indicaciones de esos tres eventos, el viaje de nuestra vida resultará mal. Si los tomamos en cuenta, las cosas pueden maravillosamente ser cambiadas, ¿no? En sexto lugar, como lo señalamos en los estudios anteriores, el consejo de Elifaz es muy bueno. Sin embargo, al no tener noticia de la escena en el piso de arriba, el comentario y el consejo de Elifaz se queda un poco corto, ¿verdad? Ya que lo vemos. Y así es el asunto, así quedará todo hombre respecto a Dios si no toma en cuenta la Biblia, que es la palabra dada desde el piso de arriba. O sea, Elifaz tenía una visión limitada, ¿no? Porque solamente era de hacia abajo, no tomaba en cuenta que existía algo, ¿no? En el piso de arriba, en este caso la entrevista entre Dios y el enemigo, que desembocó en todo lo que vemos ahí abajo, ¿verdad? Elifaz no lo sabía, entonces para él, no, a mí no me venga, si yo veo a este cuate que está sufriendo es porque tiene pecado, no le demos vuelta, ¿verdad? No, mira, Elifaz es que, no, ¿sí? Los pecadores sufren las consecuencias, estoy viendo las consecuencias en él, entonces seguro tiene unos pecadotes, ¿no? No me quieras revolver, o sea, él no decía, espérate, es que en el piso de arriba, nosotros sí entendemos que hay piso de arriba, ¿verdad? Eso nos ayuda entonces a resolver algunas dificultades cuando estamos en medio de la enfermedad, de la aflicción, aparentemente sin ¿qué? Sin causa. ¿Por qué me vino esto a mí? Si yo me porto bien, vuélvete a leer el capítulo 4 y 5 y acuérdate del piso de arriba, ¿no? Al no tener Elifaz noticia de la escena en el piso de arriba, su comentario se quedó un poco corto, y así quedará todo hombre respecto a Dios si no toma en cuenta lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Se quedará corta. Y en último lugar, un gran acierto de Elifaz es su consejo en que debemos reconocer nuestros pecados y buscar a Dios. De lo contrario, nunca podremos ser verdaderamente bienaventurados o felices, ¿no? Bienaventurado, dice el que oye el consejo, el que sigue lo que Dios dice, ¿no? Entonces, si reconoces tus pecados, si te vuelves a Dios y lo buscas, será la mejor cosa que puedes hacer, ¿no? Será la mejor cosa que podemos hacer, ¿no? Entonces, continuamos en la próxima semana le vamos a dar su oportunidad a Job de pasar al estrado para defenderse, ¿no? Que son los siguientes 2 capítulos. Si quieren ir anticipándolo, pueden leerlos y lo comentamos en la próxima semana. Padre Celestial, te damos las gracias, viendo, Señor, la maravilla de tu palabra, Señor, viendo la sabiduría que tú das a tus hijos para
encontrar el consejo y la verdad de tu palabra, Señor, de tu camino. Te agradecemos, Padre, por toda la verdad que tú has dejado escrita en tu santa palabra, Señor, que nos ilumina, que nos ayuda, que nos permite tener muchos elementos para poder juzgar, para poder decidir y definir las cosas acerca de nuestra vida, acerca de nuestra familia. En especial queremos suplicarte, Señor, que tú guardes a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que les ayudes a tener fe, conciencia de su necesidad de ser salvados, de su necesidad, Señor, de ser rescatados de la condición pecaminosa y su gran privilegio que tienen de tener padres, tíos, amigos, parientes que son creyentes y que estamos enseñándoles, según tu gracia, Señor, la verdad acerca de la vida, Señor. Tengas misericordia de ellos y los guíes por el camino que lleva hacia Cristo, que va hacia el cielo, Señor. Y rogamos, Padre, que nos ayudes a ser cuerdos y sabios para tomar el consejo y aplicarnos tu palabra, Señor, no solamente ser oidores olvidadizos, como dice el Nuevo Testamento, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias por mostrarnos la gran verdad, Señor, de cómo nuestro mundo está gobernado y dirigido desde tu trono celestial y muchas cosas ocurren aquí a nuestros ojos en apariencia de desgracias o contradicciones, pero es porque no tomamos en cuenta esta revelación y esta palabra, Señor. Nada ha escapado de tu mano, Señor, y tú con sabiduría y con entendimiento diriges y gobiernas este mundo, Señor. Te bendecimos por haber enviado a tu Hijo Jesucristo y por abrir nuestros ojos para creer y confiar enteramente en toda tu palabra, Señor. Te rogamos que tú la bendigas y prosperes esta verdad que has enviado entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.